¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a En Simple, la pizarra de Pizarro aquí en Radio Agricultura. Por supuesto, usted sabe, el encuentro todos los días domingo, 9 de la mañana aquí en Radio Agricultura, la 92.1, en toda la red nacional de Radio Agricultura también. Y por supuesto, nos pueden ver en nuestro canal de YouTube Agricultura TV, también nos pueden ver en el canal 182 de Zapping. Y por supuesto, en la plataforma de YouTube pueden ver este programa y todos los programas de las ya 4 temporadas de nuestro programa. El dueño de la pizarra está aquí, Pedro Pizarro. ¿Cómo estás tú? Hola Eugenio, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias a ustedes que nos están acompañando semana a semana, Semana Santa. Los que hay, Hoy, Domingo de Resurrección, también un abrazo grande Domingo de Resurrección. Para la comunidad católica, para la comunidad cristiana en general y sobre todo para los niños que hasta ahora en la mañana el conejo se haya portado bien, así que están comiendo y deglutiendo mucho chocolate. Efectivamente. Y el domingo que viene es Quasimodo, que es una fiesta costumbrista sumamente bonita, así que los que puedan participar o ir a verla. Quasimodo son los grupos de fieles que van a repartir la comunión a los enfermos. La tradición dice que una semana después de Semana Santa iba el padre a entregarle la comunión a los enfermos a lugares apartados que no habían podido ir a misa en Semana Santa. Claro. Y para que no lo saltaran, no tuviera problema en el camino, los cortaban y lo iban acompañando a las casas de cada uno de los enfermos. De ahí viene la tradición de Quasimodo para el próximo domingo. Así que y se está acabando abril, pues, el mes caro contribuciones, impuestos, y ya veníamos de un mes caro en marzo. ¿Cuándo respiramos? En septiembre. ¿No? Cuando estemos en horizontal así en forma permanente. Como decía mi padre, cuando me muera descansaré mucho tiempo. Bueno, hoy día no vamos a hablar de eso, vamos a hablar de una temática que, fíjate que es bien interesante, tiene que ver con nuestras costumbres, tiene que ver con nuestra economía, y tiene que ver con probablemente el desarrollo de Chile en los próximos años. Y es un tema que ha estado arriba de la mesa durante muchísimo tiempo, que ha generado mucho debate, seguramente lo generará también en la jornada de hoy. Tiene que ver con el tema del cambio climático, Pedro. Es así. Existe, ¿no? Yo he escuchado gente diciendo que es tongo. Que no existe y todo eso. Pero vamos a conversar bien este tema. Está con nosotros Miguel Pinto, que es subgerente de estudios públicos de... ¿dónde está? Se me fue. Ipsos. De Ipsos, de Ipsos, sí. Ay, mi cabeza, por Dios. ¿Viste? El cambio climático está afectando ya mi memoria esta altura de la... Eso venía de antes del cambio climático. Sí, exactamente. ¿Cómo estás, Miguel? Bienvenido a Radio Agricultura. ¿Cómo estás tú? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Sí, bueno, gracias por acompañarnos, porque este es un tema que no lo habíamos tratado antes, pero uno escucha noticias, uno ve políticas públicas que se hacen al tema, ve opiniones de distintos líderes, tanto nacionales como internacionales. Hay tanta teoría de la conspiración que circula en TikTok, en la Universidad de TikTok. Y ustedes hicieron un estudio en Ipsos respecto de la percepción que tienen las personas del cambio climático. Sí, efectivamente. Tenemos una encuesta bastante grande, porque se hacen 30 países en el mundo, sobre las percepciones que tienen las personas respecto del cambio climático, de las problemáticas en general del cambio climático, y de cómo perciben que hay que enfrentarlo también. Es bien interesante. ¿Y este estudio es primera vez que lo hacen o lo habían hecho antes sobre lo mismo, como para tener comparados de evolución o involución en el tiempo? Sí, no, se ha hecho ya bastantes años. Con motivo del Día de la Tierra se saca una publicación todos los años, ya llevamos por lo menos 5 años midiéndolo. Algunas preguntas van cambiando en el tiempo, pero en general se están siguiendo algunos indicadores bien interesantes de cómo la gente va percibiendo este problema. Perfecto. Buen tema. Pero, y a propósito de ese escalonamiento en el tiempo, ¿cómo va la curva? ¿Hay más conciencia? ¿Hay más interés? ¿Hay más desinterés? ¿Cómo viene la mano? Han habido varios cambios en los últimos años. Chile en particular no sigue la misma tendencia de los otros países. Porque somos distintos nosotros. Somos distintos y porque también han habido eventos particulares en Chile que han hecho cambiar las preocupaciones en el fondo de los últimos años. Entonces yo te diría que en general hay un cambio post pandemia que ha hecho perder un poco la relevancia que los ciudadanos del mundo le dan al tema del cambio climático. Levemente. O sea, no es un fenómeno, o sea, es un fenómeno mundial el post pandemia, pero en el caso de Chile es la post pandemia más todo lo que hemos tenido después, los procesos constitucionales, la delincuencia, estallido, seguridad. O sea, en el fondo es que dentro de la prioridad hay cosas que han agarrado una importancia como mediática más no es que nos importe menos, sino que en el fondo hay otras cosas que se fueron como comiendo la agenda. Sí, mira, siempre hago un análisis mirando lo que pasó el año 2019 pre-estallido. Nosotros tenemos un estudio de preocupaciones del mundo. Entonces vamos siguiendo cuáles son las principales cosas que le preocupan a los ciudadanos en el mundo, y el cambio climático, el problema ambiental,
había ganado mucha relevancia en Chile en el 2019. Principalmente porque, no sé si se acuerdan que teníamos la COP25 ese año. Claro. Sí, porque se suspendió. Y se suspendió por el estallido. Entonces, comunicacionalmente el tema estaba, digamos, en los oídos de los ciudadanos, había cobrado relevancia, se estaba conversando, había mucho reportaje, mucha conversación, y dentro de las preocupaciones que uno podía ver en Chile, el cambio climático empezó levemente a aumentar en el ranking. Llegó a estar más o menos en el tercera o cuarta posición. Nunca más pasó. Y ya con todo lo que vino después, está relegado como al lugar 10, 11. O sea, para que tengan una idea de cómo está en perspectiva con otras cosas que no están pasando. Sí, ahora, a propósito del panorama del 2018, 2019, donde probablemente esta temática estaba dentro de las preocupaciones de la gente, ¿había una correlación de la gente respecto de las medidas que había que tomar de manera individual, de manera personal? Estoy pensando básicamente en el reciclaje, en la reutilización. ¿Había conciencia de la gente? ¿Se había avanzado en esa cultura o era más bien una preocupación que estaba quizás más atada a un tema quizás de la moda, porque una cosa que se escuchaba mucho en redes sociales, afuera? ¿Había una correlación entre la preocupación y la acción? No, para nada. Para nada, ¿cierto? Para nada. A ver, ¿qué es lo que pasaba en ese momento? Yo creo que también sigue pasando todavía. Que la gente tiene... A ver, somos un país muy sensible a los temas climáticos. Estamos llenos de historias de desastres naturales, inundaciones, terremotos y todo. Por lo tanto, la gente en general en Chile es bastante crédula de que existe un problema climático y que nos va a afectar. Y hay una preocupación, pero esa preocupación no se ha traspasado nunca a un gran cambio cultural. Es que seguramente la preocupación, o sea, la preocupación es más bien nominal, porque no tienes una sintomatología fáctica de que en efecto sí se está produciendo un cambio, más allá que hoy día, por ejemplo, nosotros que somos más viejitos, nos acordábamos que, no sé, en la década de los 70, en la década de los 80, tú tenías las 4 estaciones muy marcadas. Exacto. O sea, que tengas el calor insoportable que hemos tenido esta semana en abril, no era una cosa que era pensable hace 20 años. Sí. O que, no sé, porque estuviera lloviendo en diciembre, también es una cosa que, bueno, aquí algo está pasando, digamos. Sí. Pero no es una cosa decisiva, no es que te ponga en riesgo, no es que, claro, está lloviendo en diciembre, saco el paraguas y me abrigo, no es una cosa quizá muy relevante. O sea, como que la gente no hay una percepción de riesgo inmediato, claro, de urgencia quizás. Sí, es que ahora, ojo ahí también que cuando uno ve noticias, uno ve inundaciones en Europa que no existían y ciudades que han quedado bajo el barro y el agua. Uno ve también olas de calor en otros lugares. O sea, claro, nosotros aquí lo sentimos y en otros lugares lo vemos por la prensa nomás, pero estos efectos, estos cambios se están notando en todas partes. O sea, no es la fuerza de los huracanes están siendo más fuertes en otros lados. Entonces, ¿por qué en Chile es por el estallido? Porque que baja a nivel de... O sea, que hubo otros temas que nos vinieron a preocupar más, porque no es que tengamos particularmente los eventos climáticos en Chile, así que no es como que hayan elegido a Chile así como para traer todos los cambios y el resto del mundo sigue igual nomás. No, pero a ver, creo que es interesante ir separando los temas. En términos de la percepción de los efectos que hay del cambio climático, Chile es uno de los países que siente, las personas, que en mayor medida, en mayor proporción dentro de la población, que hay efectos concretos en el país. ¿Ya? Y eso se expresa principalmente en la sequía que lleva muchos años y además lo que mencionaba Eugenio, o sea, cambios muy raros en las estaciones. Claro. O sea, esta cosa de las estaciones tan marcadas ya no existe, es menos predecible lo que va a pasar en una temporada y hay eventos también muy extremos. O sea, días de demasiado calor en invierno o de repente lluvias o temporales. Que el fenómeno de la niña, que el fenómeno del niño, que yo me acuerdo que también se hablaba mucho de eso en los años 80 y que tenía una correlación, probablemente yo me acuerdo el fenómeno básicamente de las lluvias, pero claro, hoy día como que está muy disperso el tema. Mi insistencia en la pregunta tiene que ver, Miguel, con esta sensación de que la gente dice, ok, la cuestión cambió y a lo más es un comentario, pero la gente no tiene la percepción de la urgencia, o sea, lo que está pasando me va a traer un problema dentro de poco tiempo. Sí, hay una parte de la población que está bastante más preocupada que el resto, que quiere contribuir, que quiere hacer cosas concretas, pero también hay que entender que la posibilidad de que nosotros como ciudadanos, como personas, tengamos prácticas concretas para enfrentar el problema climático depende también de que estén las condiciones. ¿Te fijas? Entonces, hace algunos años, por ejemplo, había gente que quería reciclar, pero no sabía cómo, dónde dejar las cosas. No hay dónde. Exacto. No hay dónde. Las municipalidades de a poco han ido sacando los espacios de reciclaje.
Han habido algunos avances, me parece que en algunas comunas más que en otras, en los edificios más fácil organizar, por ejemplo, yo vivo en un edificio, es más fácil organizar el tema del reciclaje. Es que es caro. Es caro. O sea, todas las medidas a nivel de reciclaje o a nivel de cambio climático y cosas, uno dice, perfecto, puedo estar súper disponible a hacerlo. Pero ya, vamos al tema de cambio climático, es dejar tu auto de combustión con combustible fósil por un auto eléctrico. Harto más caro. Y para cargarlo más lento que pasar por la bomba y echarle utilizar benzina. el transporte público, que el transporte público eléctrico, que el transporte metro, ¿te fijas? Pero hay un tema ahí también de que de repente puede que te quede toda la gana, pues, pero tener las condiciones como para... Por eso creo que hay dos cosas que hay que diferenciar. Una es la disponibilidad de un contexto que te permita participar o contribuir desde lo que uno puede hacer como ciudadano, como consumidor también, eligiendo productos, servicios que sean más responsables con el medio ambiente. Pero si no está la disponibilidad, si las empresas no ponen a disposición de la gente la posibilidad de hacerlo, y a un precio razonable, porque ese es otro tema, no se va a poder hacer. Entonces, está la preocupación. Paso 1, está la preocupación. Los chilenos estamos preocupados, estamos tanto o más preocupados que la gente del mundo, como lo podemos ver en la encuesta. Pero también sienten los ciudadanos que el país, el Estado, las empresas tienen que hacer bastante más para generar un contexto en el que se pueda hacer algo concreto. Sí, pues eso es relevante. En el fondo, las personas, no sé si el estudio ahí, establecen quién debe tomar como las riendas de esto. El individuo, el Estado, la empresa, o sea, ¿quién debiese liderar las políticas públicas para este tema? Sí, mira, en este estudio no, pero nosotros tenemos otro estudio que es el Monitor de Sostenibilidad Empresarial, donde hemos hecho esa pregunta y ha salido todos los años más o menos igual. O sea, del 100% de la responsabilidad, el 40% se le asigna al Estado. ¿Ya? Hay como un 30 a las empresas y un 30 a los ciudadanos. Ya, pero en el fondo está bien repartido. Sí, es como un tercio, más o menos dentro del esquema. Ya, perfecto. Tiene que ser interesante. Ahora, vamos a la encuesta misma, porque yo me habías dicho que había una preocupación en la sociedad chilena que era mayor a la que tiene el resto del mundo. Yo pensaba, mientras los escuchaba a los dos, que a lo mejor eso tiene que ver con otro fenómeno. Que nosotros venimos de la década de los 80 y los 90, donde había una traducción inmediata y diaria y factible de la preocupación respecto al cambio climático, respecto de las restricciones vehiculares. La restricción vehicular probablemente fue el gran síntoma de que algo malo estaba pasando, fundamentalmente con los combustibles fósiles, que nosotros vivimos en un valle donde no tenemos corrientes de aire, entonces claro, la acumulación, el smog y todo eso era una cosa muy complicada. Durante muchos años se nos decía, oye, no, o sea que nos va a pasar lo de Inglaterra, que la gente se moría en la calle, y por eso es que la restricción vehicular como que contribuyó mucho. Después la tecnología aminoró un poco ese riesgo. Yo me acuerdo que al final la restricción vehicular era solamente entre el anillo de Espucio, era una cosa muy como que se relajó un poco ese tema. Sí, con autos desde ciertos años hacia atrás. Todo eso. Entonces uno se pregunta, bueno, la preocupación tiene que ver un poco con eso, con esa cuestión más bien cultural y con estos pequeños síntomas, o hay una preocupación un poco más profunda. Yo creo que es una preocupación que tiene que ver con cómo se ha ido tematizando esto en redes sociales, incluso desde el cine. Yo hay varias películas catastróficas. El día después de mañana. Estaba mirando justamente esa película a propósito de un estudio que estábamos haciendo sobre cambio climático, y yo me preguntaba desde cuándo empezó esta preocupación. Y la verdad que ya tiene por lo menos más de 20 años. ¿Ya? Y empezaron a ver en el cine hartas películas. El día después de mañana hay una que es 2012, creo, pero hablan un poco de esto, de llevar un poco al extremo estas cosas. Entonces, hay dentro de la cultura, dentro de la conversación, yo diría más cotidiana también, esto como un tema. O sea, se ha tematizado sí o sí. Ahora, quien no habla del clima, digamos, con sus amigos, con su familia. Pero los eventos extremos son los que están caracterizando la preocupación. Es un buen tema. La encuesta la vamos a revisar, pero con detalle a la vuelta de la siguiente paso, porque ya me levantaron el dedo, así es que yo les voy a hacer caso. Así que les quiero contar que nuestro compromiso con tu salud es todos los días, y el programa de salud Los Héroes siempre suma más. Centros médicos, especialidades desde 990 pesos, clínicas móviles de salud, seguros dentales, telemedicina y mucho más. Los Héroes, vivir con ganas. Y en AFP Plan Vital quiero decir, ellos están aquí para ti.
ti para construir tu pensión, lograr tus metas y resolver tus dudas con soluciones para cada momento de tu vida. Cámbiate hoy a AFP Plan Vital. Y Pangal es un capo y tú también puedes serlo. Descarga H Capacita, la nueva app de la H, y accede a más de 200 cursos gratis para capacitarte a tu ritmo y mejorar tus habilidades. Disponible en Google Play y en Apple Store. Y ALG Algorithm ofrece planes de financiamiento personalizados para tratamientos Invisalign, facilitando el acceso a una sonrisa perfecta sin pagos iniciales elevados. Estamos en Agricultura, la 92.1. La pausa breve, ya estamos de vuelta. Hola, en este nuevo capítulo hablaremos sobre algunos beneficios del sistema de pensiones. ¿Sabías que estar en una AFP no solo te permite aumentar los ahorros para tu futura pensión, sino que también te permite acceder a una serie de beneficios? Acá te contaremos cuáles. Al cotizar, podrás acceder al SIS, Seguro de Invalidez y Sobrevivencia, el cual te protege en caso de invalidez y cubre a tu familia en caso de que fallezcas, entregándoles una pensión de sobrevivencia. También, si te encuentras cotizando de forma dependiente o independiente en la AFP y además en una ISAPRE o FONASA, tendrás el derecho al pago de licencias médicas. Si eres mujer y madre, al cumplir los 65 años, podrás recibir un bono por cada hijo nacido vivo o adoptado. Además, aquellas personas que deben pagar los gastos funerarios de una persona que se encuentra afiliada a una AFP podrán tener un apoyo monetario. ¿Tienes dudas? Cuenta con nosotros para informarte y conocer qué otros beneficios tienes por ser parte del sistema previsional. ¡Nos vemos! Así como cuidamos a Andrea en la agricultura, cuidamos a Pablo en la construcción, a Jimena en la peluquería, a la señora Mercedes en la panadería y a todas y todos los trabajadores de Chile con H Seguro Laboral. El seguro laboral para que tu equipo esté mejor. Porque llevamos 65 años acompañándolos desde la prevención a la recuperación, con la red de cuidado integral más grande del país. Cámbiate hoy en h.cl/sumate. H Seguro Laboral, el cuidado que las y los trabajadores de Chile necesitan. H, vive el cuidado. ¿Qué es lo más importante para ti? Vivir con más salud. Y en Los Héroes cuentas con consultas médicas desde 990 pesos sin tope. Convenios dentales, kinesiología y clínicas móviles de salud. Con Los Héroes tienes beneficios todos los días. Nuestro compromiso con tu salud es todos los días. Y el programa de salud Los Héroes siempre suma más. Los Héroes, vivir con ganas. Segundo bloque de Siempre la Pizarra de Pizarro aquí en Agricultura. Hoy estamos con Miguel Pinto, subgerente de estudios públicos de Ipsos, con quien estamos revisando una encuesta muy interesante respecto de el cambio climático, algo que tiene, insisto, efectos diarios en las costumbres de las personas, que tiene también efectos económicos, que tiene también efectos en determinadas políticas públicas que tocan día a día a la gente. Íbamos a revisar la encuesta, pero no quería dejar de mencionarte otra cosa. Seguramente también uno de los aspectos que ha ayudado a mantener la preocupación o a generar interés respecto del tema tiene que ver con una política pública que comenzó en el gobierno del presidente Piñera, que se ha continuado en este gobierno, que tiene que ver con el reemplazo de del transporte público por transportes eléctricos. El hecho de que tengamos buses eléctricos circulando por las calles de Santiago, de alguna manera responden un poco a ese llamado, en el fondo a cambiar las energías, a utilizar las energías renovables en vez de los combustibles fósiles, y eso también de alguna manera dice, mira, estoy en un bus eléctrico, mira, qué entretenido, estoy en un auto eléctrico. Mira, es como sorprendente cuando uno se sube a una cosa como esa. Entonces a lo mejor también hay como que se despierta un poquitito sí, bueno, es porque estamos cuidando el clima, teóricamente, ¿no? Sí, mira, yo creo que Chile ha hecho harto avance, no solamente los buses eléctricos. Dentro de los principales cambios ha sido el de la transformación de la matriz energética, que ya ha pasado por varios periodos presidenciales, y afortunadamente no es un tema que se ha politizado tanto. Hay un compromiso de todos los sectores en hacer esa transformación. Nos faltaría hacer otra carretera eléctrica, sí, pero eso ya es otro detalle, digamos. Por supuesto, lo vimos. Pero eso es bastante positivo. O sea, es uno de los países que tiene mayor generación eléctrica a través de medios renovables, energías limpias.
Y a eso se suman otras medidas como lo del transporte eléctrico, que a mí me parece fantástico. O sea, uno anda en los buses y de verdad es maravilloso. Es más bus silencioso, más allá del personaje que está arriba con el parlante, eso son otra cosa, pero por lo menos no escucha el ruido del motor, digamos, eso es una cosa importante. Así es. Ahora, ¿Vamos a la encuesta, me parece? Sí, pero déjame hacer también, y también viene reflejado en la encuesta, hablando de países y de líderes. Bueno, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, uno de los temas que hablaba es que este tema no existe y de que no va a tomar las medidas y va a reversar las medidas. A nivel de las personas en Estados Unidos que contestan la encuesta, ¿esto va en línea con lo que dice el presidente de Estados Unidos? O sea, ¿es de los países que están más preocupados, de los que están menos preocupados? ¿Cómo ha sido la evolución allá? El caso de Estados Unidos es interesantísimo. Primero hay que tener en cuenta que el 80% de los gases de efecto invernadero que generan el cambio climático lo producen las empresas, la industria. ¿Ya? O sea, el 20% son los producidos por las personas. Entonces, y la empresa básicamente el hemisferio norte y China, digamos. Allá iba. Exactamente. O sea, la responsabilidad real, digamos, concreta de enfrentar esto está en los grandes países industrializados. Estados Unidos, China, en países de Europa, los países del G9, básicamente. Entonces Estados Unidos es un actor clave dentro del concierto internacional para enfrentar el cambio climático, y la ciudadanía de Estados Unidos, si bien eligió a Trump, no está totalmente de acuerdo con que Estados Unidos pierda liderazgo en esta temática. Acuérdense que Estados Unidos se salió del acuerdo de París. Entonces, de alguna manera, lo que está pasando es que una de las potencias mundiales y clave en el desafío de enfrentar el cambio climático se está saliendo, digamos, del rumbo común. Y eso lo resiente la ciudadanía de Estados Unidos. Ahora, sí hay un porcentaje importante, no solamente de Estados Unidos, del mundo, que todavía no creen que esto es verdad. Y anda por ahí como por el 25%. 25%. Es harto. Es el efecto TikTok. Pues, el efecto redes sociales, no, que esto es una conspiración de los Anunnaki con no sé quién y... No, porque... Claro. Y vinculándolo con eso mismo, o sea, los países más industrializados son los que debiesen hacer más. Pero hay una pregunta que me llamó la atención en la encuesta que dice si mi país debe hacer más o no en la lucha contra el cambio climático. Y uno ve que Latinoamérica es donde lidera, que uno dice, chuta, pero si los países de Latinoamérica son los menos industrializados en esto, los que menos, y uno va a ver los países donde de la PEC, de Europa, de Norteamérica, y el porcentaje es harto más bajo que respecto del porcentaje de Latinoamérica. Claro. Entonces, como que esa vinculación o posiblemente el costo que involucra tener que tomar medidas en aquellos países que saben que el costo va a ser más alto para ellos, las personas están menos dispuestas a hacerlo. O sea, ¿cómo se lee esa respuesta? Sí, es interesante. El dato, claro, el dato en este caso muestra que todos los países de Latinoamérica están bien parecidos. Hay otros que hay como diferencias, pero aquí hay como unanimidad. La gente en general de Latinoamérica siente que sus países tienen que hacer más para contribuir, aun cuando saben que no son los principales responsables. ¿Ya? Creo que también hay un poco de desconocimiento, sobre todo en el caso chileno. O sea, cuando hay otra pregunta que es si sabes si Chile tiene un plan claro para enfrentar el cambio climático, y es como de un tercio. Un tercio sabe que sí hay un plan. Claro, y en realidad sí hay un plan. Y súper claro, hay una ley que de aquí al 2050 vamos a buscar la carbono neutralidad, hay una serie de medidas que se han ido implementando. Probablemente el contexto nos comió todos los otros temas que están pasando. Sí, por supuesto, es muy comprensible además. Sí, es entendible. Y hay un liderazgo de Chile en la región. Entonces, en general en Latinoamérica se siente que deberíamos hacer mucho más, y a diferencia de lo que está pasando en Europa o en Estados Unidos, que la gente siente que el tema ya como que cansó un poco. Y hay una corriente ideológica además que está diciendo que la presión que se está haciendo sobre los países para enfrentar el cambio climático está siendo contraproducente contra la economía. Y ahí pasamos al otro estadio que es el relevante. En el fondo, esto también afecta teóricamente a la economía. Mucha gente dice, bueno, estamos haciendo toda esta cosa, pero son cosas que son infinitamente más caras, que los resultados se van a ver a mediano o largo plazo, y la necesidad económica es hoy día, digamos. También hay un rebote ahí. Exactamente. Y ahí el argumento principal es que estamos poniendo demasiadas barreras para producir, que estamos yendo para el otro lado. No generamos crecimiento porque todo tiene que ser verde, todo tiene que ser sustentable, y en realidad la urgencia, como decís tú, Eugenio, está en lo económico más que en lo ambiental.
Exactamente, bueno, y eso se vincula también con el tema de los permisos y cosas por el estilo, que en el fondo es, mientras más cosas ambientales con las que yo estoy de acuerdo, pero que tiene que ser todo en su justa medida, entonces en el fondo uno dice, mira, estoy de acuerdo, pero si eso involucra que no voy a tener desarrollo, no voy a tener proyecto, no voy a tener empleo, me gustaría mucho el medio ambiente, pero necesito comer a fin de mes. Entonces, sí, fíjate que bien interesante, mira, hay una lámina que dice, si usted está de acuerdo o en desacuerdo de lo siguiente, que mi país, el país que sea, debería hacer más en la lucha contra el cambio climático. Sí. Y uno empieza a mirar, en el caso de Chile, bueno, hay un 67% que estima que sí, pero tú empiezas a mirar donde la respuesta es minoritaria, y es minoritario en países como Alemania, que tiene solo un 41% que está de acuerdo con esto, con esta sentencia. Por lo tanto, hay un 32% hay un 32% que están de desacuerdo. Pero tienes Alemania, que tiene solo un 41%, Suiza un 43%, Holanda un 45%, Polonia 48%, Japón 49%. Y en Estados Unidos un 55%, solo un 55% está de acuerdo con esta sentencia. Claro, yo empecé a mirar los países que apoyan más esta Indonesia, Filipinas, Tailandia, México, Perú, Brasil, Sudáfrica, Argentina. Es decir, estamos hablando de países, algunos que están en un proceso económico explosivo como Indonesia, pero el resto de los países uno tendría que decir que son países básicamente en desarrollo. En desarrollo. Exactamente, y eso es lo que te comentaba, que los países más industrializados quizás están pasando por un periodo bien distinto, donde la problemática del crecimiento está chocando con esta necesidad de ser más sustentable. Lamentablemente, creo yo. Sí, claro, es una disyuntiva que hay que saber equilibrarla, porque de lo contrario puede generar problemas. Uno de los argumentos que uno siempre le dan respecto del tema de que hay que sumarse al tema del cambio climático y tomar las medidas es que uno está de paso y que vienen generaciones nuevas. Por supuesto. Y esas generaciones nuevas, lo que uno haga ahora, capaz que uno ni siquiera vea el resultado, pero lo van a ver tus hijos, tus nietos, etcétera. Esa es una realidad que se ha mantenido constante en el tiempo a nivel de la preocupación de qué le dejo a la generación que viene, porque yo veía una pregunta ahí que y veo como que ese número va decreciendo. Que antiguamente como que me preocupaba más lo que va a pasar con la generación que viene y hoy día como que me preocupa menos. ¿Es esa la lectura de esa? En cierta medida sí, ¿eh? Sí, en cierta medida sí. Lo que pasa es que llegamos a un momento donde el porcentaje que estaba de acuerdo con esa afirmación era muy alto, cercano al 80%, y ha tendido a bajar en el tiempo, en los últimos 2 años. Cayó algunos puntos porcentuales. Sigue siendo muy alta la preocupación por las generaciones futuras. Sí, pero la tendencia es a bajar. Sí, es a bajar. Y tiene que ver, yo creo, con esta tendencia general, en que llegamos a un momento en que el cambio climático se empezó a enfrentar con otras preocupaciones y la gente empezó quizás a dudar un poco de qué tan urgente era o qué tan prioritario respecto a otros problemas. O bien, o sea, capaz que no tenga nada que ver, pero lo ligo mucho con esta disminución de natalidad que tenemos en gran parte del mundo, en Chile también. O sea, claro, si yo tengo una baja natalidad, decida a las personas que deciden no tener hijos, claro, el tema de la preocupación de qué le dejo a la generación que viene ya te baja, porque una cosa que te hablen de la generación que viene así como genérica, y otra cosa es que lo veáis corriendo en la casa, pues, o sea, son cosas, te cambia un poco la visión también ahí. Sí, es una buena hipótesis. Y hay y pueden haber otras hipótesis más. También creo que podría tener otras explicaciones posibles, no solamente con lo demográfico. También está la posible explicación de que la gente sienta en estos momentos que la responsabilidad no es tanto de ellas, sino más de los países, de las instituciones. O sea, yo ya estoy haciendo lo que puedo, que otros hagan también. Mira, de hecho, fíjate que a propósito de eso y del rebote que tiene en la economía, hay otra placa que tienes acá en la encuesta que es muy interesante, en la encuesta People and Climate Change. Dice, mi país está siendo presionado a sacrificar demasiado para abordar el cambio climático. Eso tiene que ver con un tema básicamente económico. Netamente económico. Y en esta pregunta, fíjate que quien está más mayoritariamente de acuerdo con esta frase son los indonesios, que están de acuerdo con esta frase en un 80%. Altísimo. Y le sigue en la tabla la India, con un 56%. Es decir, los países que están en un proceso económico expansivo
son los que sienten de alguna manera que hay una presión del mundo industrializado en particular. Exacto. Decir, oiga, ¿saben qué? Crezcan, pero tengan cuidado. Entonces seguramente la gente los mira y dice, ya, ok, pero ¿con qué moral, pues, compadre? Estamos en esta por culpa de ustedes. En el fondo lo que te dicen es, oiga, yo estoy haciendo lo que usted hizo el siglo pasado, y el siglo pasado usted le da lo mismo, cortó todos los árboles y echó todo lo humo que quería, y ahora a mí me dice que no puedo. Por ahí va la... claro. Claro, pues esa es la... Pero esta placa tiene que ver más bien, porque cuando se habla de sacrificio, no es el sacrificio de tener que separar las botellitas de vidrio y tirarlas en un lugar. El sacrificio es netamente una cuestión económica, en el fondo, que no podemos crecer con toda la velocidad que quisiéramos y que podríamos tener, precisamente porque tenemos este tipo de restricciones y estamos presionados a cumplir esas restricciones. Sí, claro. Y junto con eso, porque eso es estados, a nivel de individuos, en la encuesta se mide qué tan dispuesto estoy a asumir costos o a pagar más por algo eléctrico o por algo no contaminado, o que en su proceso de producción no tenga un impacto medioambiental más bajo. No lo medimos en la encuesta, pero lo tenemos súper bien mapeado con otros estudios. Okay. Y ahí creo que hay que mirar no a la ciudadanía como un todo, hay grupos. Hay segmentos de la población. Hay una minoría bastante baja, yo diría como el 10% de la gente que hoy día está traspasando sus preocupaciones en acciones concretas y en sacrificar también su bolsillo. Okay. Y es gente obviamente que puede hacerlo, que puede tener un estilo de vida que puede ser un poco más caro, pero que tiene la posibilidad de hacerlo. O sea, comprar cosas con empaque más sustentable y hacer, digamos, esfuerzos económicos también. Perfecto. Pero ¿alguien se está ahogando que me están viendo las manos? Tengo que ir a menciones. Ya tengo que ir a menciones. No, nos quedan un par de minutos, así que alcanza a preguntar. Porque es súper interesante ver también el tema que tú dices que hay segmentos. O sea, a nivel etario, me imagino, no sé si las personas de edad más alta o las personas más jóvenes sean, esto varía mucho. A nivel de ingresos se entiende, porque siendo una cosa más cara, si tú no tenés la plata, aunque tengáis todas las ganas, va a ser súper difícil, pero a nivel de edad, ¿hay mayor preocupación en los más jóvenes o las personas con más experiencia? Buena pregunta, y la respuesta a nosotros cuando buscamos responder esas preguntas nos sorprendió un poco. Esperábamos que la gente más joven estuviera más preocupada y también tuviera más una actitud más positiva hacia hacer un cambio real. Y no es tan así. No es tan así porque hay mucha gente joven que también siente que hay una responsabilidad que no es de ellos. ¿Ya? O sea, yo heredé este planeta en pésimas condiciones y que se hagan cargo los que se tienen que hacer cargo. Yo puedo contribuir, pero en realidad no es mi responsabilidad. Mi mamá diría, claro, estos niñitos no quieren hacerse cargo de nada, pero bueno, esa es otra historia, digamos. Sí. Pero no todo, digamos. Es una caricaturización de una cierta tendencia de la gente más joven. Mira, déjame llevar los números. Fíjate que lo tiene acá, fíjate que la encuesta dice que la preocupación, o sea, está, por ejemplo, en el caso de la generación Baby Boomer, un 43% contra un 32%. 43 en el caso de los hombres, 32 en el caso de las mujeres. Sí. Y fíjate que donde cae mucho es precisamente en la generación Z. En la generación del 2000 en adelante. Para los que no entendemos, ¿qué entendís por Z? Z es la de 2000 en adelante, Baby Boomers después de la Segunda Guerra Mundial, la generación X, la generación nuestra, la setentera, y los millennials son los 80. Ok, ya. Más o menos para que la gente se entienda. Pero a mí me sorprende, por ejemplo, la caída dramática que tiene la generación X y en particular en las mujeres. Una caída de 5 puntos, 35-30 de millennials a la generación Z. Respecto de esta preocupación. Es lo que les comentaba. O sea, a mí me sorprendió mucho. Yo esperaba que la preocupación estuviera más concentrada en la gente más joven. Porque nacieron con una preocupación latente, digamos, claro, en la conversación. Y son los que van a estar más tiempo sufriendo las consecuencias. O sea, pero bueno. Y a nivel adulto más experimentado, ¿la preocupación es? Es alta. Quizás porque han visto toda la transformación. O sea, porque han visto todos los cambios, una cosa más experiencial, me parece a mí. Sí es gente que está menos conectada a las redes sociales, donde está la información en general. Entonces probablemente no conozca tanto de los detalles. O sea, en términos de información, la gente joven tiene mucha más acceso a información. Perfecto. Y cuando le habláis de cambio climático y de este 1,5 grados máximo al que se puede llegar para evitar una catástrofe, por ejemplo, que es un tema súper específico que se pregunta en la encuesta. Sí. La gente joven lo tiene más claro que la gente mayor.
el escenario el día después de mañana, donde hemos sido los latinoamericanos quienes les han resuelto el problema a los norteamericanos en esa película. Cosa que pasa. Ya, voy a mencionar, no te preocupes, te juro que voy a mencionar. Nuestro compromiso con tu salud es todos los días y el programa de salud Los Héroes siempre suma más. Centros médicos, especialidades desde 990 pesos, clínicas móviles de salud, seguros dentales, telemedicina y mucho más. Los Héroes, vivir con ganas, y en AFP Plan Vital, bueno, ellos están aquí para ti, aquí para construir tu pensión, lograr tus metas y resolver tus dudas con soluciones para cada momento de tu vida. Cámbiate a AFP Plan Vital. Y Pangal es un capo y tú también puedes serlo. Descarga H Capacita, la nueva app de la H, y accede a más de 200 cursos gratis para capacitarte a tu ritmo y mejorar tus habilidades. Disponible en Google Play y en Apple Store. Y ALG Algorithm ofrece planes de financiamiento personalizados para tratamientos Invisalign, facilitando el acceso a una sonrisa perfecta y sin pagos iniciales ilibados. Estamos en Radio Agricultura, la 92.1, estamos en Zapping en el 182, estamos en nuestro canal de YouTube Agricultura TV. La pausa y ya estamos de vuelta. Hola, en este nuevo capítulo hablaremos sobre algunos beneficios del sistema de pensiones. ¿Sabías que estar en una AFP no solo te permite aumentar los ahorros para tu futura pensión, sino que también te permite acceder a una serie de beneficios? Acá te contaremos cuáles. Al cotizar, podrás acceder al SIS, Seguro de Invalidez y Sobrevivencia, el cual te protege en caso de invalidez y cubre a tu familia en caso de que fallezcas, entregándoles una pensión de sobrevivencia. También, si te encuentras cotizando de forma dependiente o independiente en la AFP y además en una ISAPRE o FONASA, tendrás el derecho al pago de licencias médicas. Si eres mujer y madre, al cumplir los 65 años, podrás recibir un bono por cada hijo nacido vivo o adoptado. Además, aquellas personas que deben pagar los gastos funerarios de una persona que se encuentra afiliada a una AFP podrán tener un apoyo monetario. ¿Tienes dudas? Cuenta con nosotros para informarte y conocer qué otros beneficios tienes por ser parte del sistema previsional. ¡Nos vemos! Así como cuidamos a Andrea en la agricultura, cuidamos a Pablo en la construcción, a Jimena en la peluquería, a la señora Mercedes en la panadería y a todas y todos los trabajadores de Chile con H Seguro Laboral. El seguro laboral para que tu equipo esté mejor. Porque llevamos 65 años acompañándolos desde la prevención a la recuperación, con la red de cuidado integral más grande del país. Cámbiate hoy en h.cl/sumate. H Seguro Laboral, el cuidado que las y los trabajadores de Chile necesitan. H, vive el cuidado. ¿Qué es lo más importante para ti? Vivir con más salud. Y en Los Héroes cuentas con exámenes desde copago cero y telemedicina desde 2.990 pesos. Descuentos y reembolsos por compras en farmacias. Con Los Héroes tienes beneficios todos los días. Nuestro compromiso con tu salud es todos los días. Y el programa de salud Los Héroes siempre suma más. Los Héroes, vivir con ganas. Ya estamos de vuelta, señores y señores, en Siempre la Pizarra de Pizarra en Agricultura, como todos los días domingos. Estamos con Miguel Pinto, es el subgerente de estudios públicos de Ipsos, con quien hemos estado hablando de esta encuesta People and Climate Change 2025, que tiene, claro, obviamente una lectura global, que tiene una lectura local, que tiene una lectura etaria y que de alguna manera refleja cómo ha ido variando la preocupación respecto a una temática que tarde o temprano va a golpear, digamos. O sea, ha golpeado y va a seguir golpeando. Ahora, la encuesta, el estudio es harto más amplio. Aquí hemos abordado algunos temas. Si una persona quiere ir a la fuente y conocer el estudio, ¿dónde lo encuentra? Tiene que ir a la página de Ipsos, va a estar disponible probablemente desde el lunes, desde mañana. Tienen que llenar un formulario y van a poder descargar el informe completo, que está bastante interesante y con harto detalle sobre los temas ambientales. Eso, si podemos poner después ahí abajo las coordenadas para efecto de que las personas puedan bajar al estudio, así hagámoslo ahí, porque claro, aquí uno trata como de abarcar algunos de los escenarios, pero hay harto más detalle, así que si alguien quiere entrar en ese detalle, puede hacerlo. Y también van a estar disponibles los otros para hacer porque tú nos decías que este estudio se ha hecho en años anteriores, como para poder hacer el seguimiento o el comparado. Sí, son todos estos estudios públicos, nosotros los tenemos disponibles ahí en la página de Ipsos. Perfecto. ¿Se hace a las mismas personas la encuesta
Porque entiendo que a nivel de encuesta hay algunas que se llaman como de paneles que le hacen a las mismas personas Sí, la no, pregunta. en este caso no. Es distinta, ya. No, pero tienen la misma representatividad, tienen La misma cantidad de hombres, mujeres, claro. Ya, perfecto. Y es una encuesta de terrenos, telefónica, es por internet. ¿Cuál fue la metodología para captar las respuestas? Es online. Ya. Es una encuesta online. Otra pregunta que también yo creo que es súper relevante. Me mencionaste el tema de la preocupación que hay, y lo conversamos en el bloque entero, respecto de las generaciones. Los baby boomers, la generación X, etcétera, etcétera. La preocupación respecto de esta temática también va cambiando según el grupo social económico. Es distinta la preocupación quizás que pueda tener quizás los grupos más acomodados respecto de las personas que tienen quizás más carencias económicas. Sí, de todas maneras. Y hay una correlación, yo te diría, más bien con la educación que con el ingreso. Ya, eso es un buen detalle. A ver, explícanos. Sí, claro. Porque el acceso a la información es distinta, entonces las personas que tienen mejor educación o mayor educación tienen un conocimiento más concreto de los efectos que podría tener esto, ¿ya? Obviamente la preocupación económica siempre va a hacer que tú actúes o no actúes en función de tu ingreso. Uh-huh. ¿Ya? Es una predisposición importante, pero la educación hace bastante respecto de la preocupación y de saber también lo que tienes que hacer. Sí. Que creo que ahí está la clave también. Sí, claro. ¿Se mide dónde la gente se informa del tema? Porque hoy en día con todo este tema de las redes sociales que uno puede meter, pasan esto y pasan otros temas más, que uno se puede informar a redes que pueden ser totalmente no tan confiables, pero que hay personas que se las creen completas, o vas a los medios de comunicación formales, etcétera. De hecho, para ponerte un ejemplo, yo veo unos terraplanistas en redes sociales. ¿Ah, no es plana? No, que te explican que la Tierra no es plana, que hay toda una conspiración, que la Antártida está rodeada de hielo, y que hay un mundo de monstruos y una cuestión que está echando. Entonces escucháis eso. Y hay gente que se lo cree completo. Sí, claro, como hay gente que se lo puede eventualmente creer, pero además esta gente te lo explica con una labia y con un nivel de convicción que te hace dudar, ¿cachai? Entonces, si pasa eso con una cuestión que a todas luces es absolutamente ridícula, yo me imagino que también pasa con muchas cosas que también dicen, no, que esta es una conspiración, que la ONU que quiere dominar el mundo, que hay no sé, que otras cuestiones más que son los extraterrestres y otras cuestiones más que corren, y que mucha gente se lo compra a tal punto que muchos incluso han, y aquí viene quizá lo más serio y lo más grave, es que muchos han incluido ese relato dentro de relatos políticos formales. Sí. Eso quizá yo diría que es lo más preocupante, que lo decía Pedro al principio en el caso de Trump, por ejemplo. Sí, claro. O sea, ¿se mide eso? ¿De dónde la gente se informa? No medimos de dónde, dónde se informa. Ahí te dejo la idea para la próxima. Sí, está buenísimo. Pero está súper bien mapeado donde la gente en general se informa, sobre todo las diferencias que hay por edad, eso es clarísimo. Sí, claro. Las redes sociales, el TikTok que mencionaba Genio como broma, pero que es bastante serio, bastante verdad. O sea, todas las teorías que hay posibles, para un lado o para otro, están en TikTok y uno las puede escuchar o ver cuando quiera. Perfecto. Entonces hay quizás como una segmentación de la información y hay gente mayor que se está informando por medios más tradicionales. Perfecto. Veíamos que hay una preocupación más alta en Chile, de las personas de Chile por los efectos que han tenido. ¿Cómo ve el chileno lo que ha hecho el país por este tema? ¿Ve que somos como líderes, que no somos líderes, que vamos a la vanguardia en tomar medidas? Es un tema que vi que había una pregunta sobre ese tema. Hay poco conocimiento en realidad. Yo creo que, y es lamentable, porque desde mi punto de vista se han hecho cosas bien positivas. Efectivamente. Y hay liderazgo en Latinoamérica. Mira, hay unos rankings internacionales que son súper claros del posicionamiento de Chile. O sea, hay un ranking que muestra qué tan avanzados estamos respecto de los objetivos de desarrollo sustentable. Y Chile aparece en el lugar 30 y algo en el mundo, por sobre potencias como Estados Unidos. Primero en Latinoamérica. O sea, estamos haciendo más, quizás. Estamos mejor en ese ranking que en el fútbol. Sí, bueno. De fútbol no mejor ni hablar. No es muy difícil. Claro, entonces, pero eso es algo que... Pero eso es un ranking, pero eso a nivel de percepción de las personas... No, para nada. No llega. ¿Y qué hacemos? O sea, escapa el estudio, pero ¿qué hacemos como para generar esa mayor relevancia al tema y hacer que las personas vuelvan a preocuparse de esto? Yo creo que hay dos cosas que son claves y prioritarias, urgentes. Primero, no hay ninguna campaña grande medioambiental en Chile para incluir a la ciudadanía.
Quizás tiene que ver con la dificultad de ponernos de acuerdo en algunos temas políticos, tiene que ver con la priorización de otros temas, pero yo no recuerdo alguna campaña medioambiental potente, fuerte, multimedial, que le llegue a todas las personas, no lo he visto nunca. Como sí lo vimos ante problemas graves que hubo años atrás. Yo me acuerdo siempre de la campaña del SIDA, no sé si se acuerdan ustedes. Sí, Sí, que generó mucha polémica, que se salía en televisión, que este todos lados. canal no podía, que iba contra la línea editorial, ese tipo de cosas. Esas cosas ya no hay, no solamente en medio ambiente, ya no hay en ningún lado. Pero aquí están las redes sociales también, o sea, si uno lo quiere mirar desde el punto de vista de la formalidad, claro. dice, mira, sabéis que a lo mejor no están los canales de televisión, pero sí están las redes sociales, sí están en YouTube, sí están en otras plataformas. Digamos. Pero es poco, no hay, yo no lo veo. Al menos desde mi parcela, digamos, que a mí me toca también ser parte de las redes sociales, no lo he visto y creo que se echa de menos eso. Ya, una cosa es el tema mediático, lograr llegar y generarlo como tema. ¿Basta con eso? No, por supuesto que no. Por supuesto que no. Creo que es algo urgente e importante, pero no es lo único. Además, eso es un llamado muy inmediato, digamos. Sí, claro. Tienes que tener algo más profundo. Más profundo y también que te llegue al día a día. O sea, veíamos el tema de los costos, que a la gente le preocupa. O sea, Eso es lo otro. De pronto tú podrías avanzar en subsidio. Po. Si tú quieres que la gente tenga un auto eléctrico, no le cobres el diferencial del impuesto a combustibles que va a dejar de pagar porque no va a echar benzina. De hecho por tengo entendido ejemplo. que hay subsidios, por ejemplo, en ese sentido para la renovación de los taxis colectivos, por ejemplo. Sí. Sé que hay un subsidio para pasarlo a eléctrico. De hecho, los autos eléctricos a mí me han contado que el 50% del valor que tiene un auto eléctrico tiene que ver fundamentalmente con las baterías y el motor. Sí. Es caro básicamente por eso. Claro, porque es tecnología nueva. Claro. Es lo mismo que te pasa con los teléfonos y cosas, que si te compras el del año te va a salir, pero espérate un par de años más cuando la tecnología esté un poco más... Pero claro, uno quiere tener el top. Los que pueden, digamos. Pasa eso en el Claro. mundo. A mí me importa uno que suene y que tenga buena cámara. Exactamente, pero de pronto políticas públicas que vayan por ese lado, ayudar a por que las supuesto. personas que puedan tener la preocupación, porque vemos que la preocupación existe, pero realmente, oye, me preocupa, pero ¿de dónde? Pues entonces, ayudar a que esa preocupación se concrete en hechos del día a día puede terminar también trayendo un impacto importante. Sí, en esto. estamos avanzando bien con el tema de la ley de reciclaje. Hay hoy día la ley REP, que se llama. Sí. Se está avanzando progresivamente en incorporar distintas comunas en el país para que tengan la infraestructura para poder reciclar. Eso me parece fantástico. Además está incluido el sector privado con mucha responsabilidad, que tiene que ser así. O sea, tenemos que pedirle al sector privado que haga su parte, con leyes que sean claras, que sean justas, que no desincentiven el crecimiento económico, pero que también hagan que la ciudadanía se pueda subir a este carro, porque al final lo que está pasando es que la gente siente que es algo complicado, quiere contribuir, pero no sabe cómo. Y Sí, estas claro. medidas que nos van a incorporando creo que son súper necesarias. Pero fíjate que hay pequeñas cosas. Fíjate que alguien acá en el teléfono me dice, acuérdate de las bolsas plásticas. Y es verdad, la gente volvió al vidrio. O sea, nuestra generación volvió al vidrio. Sí. Dejó al lado el plástico. Cuando uno va al supermercado ya no está esa cosa antes que te pasaban las bolsas, o sea, y armaba la cuestión de la bolsa de plástico y tenía yo una colección de bolsas de plástico en la casa. No, ahora es bolsa reciclable, usas la misma bolsita como era en los años 40, 50 y con tu bolsita de género a comprar pan. Sí. ¿Cachai? Esos son Bonitos, cambios, sí. son pequeños cambios que a lo mejor para la gente son imperceptibles, pero sí son un cambio para aquellos que tenemos un poquitito más de memoria respecto de nuestras propias costumbres hace 15 o 20 años. Exacto. Yo me acuerdo que antes, claro, era por un tema económico, pero esto está todas las luces prendidas, independientemente que hoy día sean luces LED, que probablemente sean mucho más económicas en el sentido del gasto energético que involucran. Igual la gente dice, si no estoy ocupando la luz, la apago, y ¿para qué, digamos? Para no mal utilizar, digamos, la energía. Es que yo creo que ahí está la clave, tiene que ver con el costo económico. O sea, yo creo que hay mucho mito respecto de que una conducta más responsable es más cara. Es cierto que hay productos que son más caros, pero no todas las conductas responsables ambientalmente significa gastar más. Y creo que ahí hay que también ir desmitificando ciertas cosas. Con los autos eléctricos, por ejemplo, es una realidad. Son más caros.
no hay nada que hacer y ahí hay que esperar que la cosa cambie, digamos, desde la industria. No va a pasar mucho tiempo, de aquí a 20 años más, probablemente más del 50% del parque automotriz en Santiago va a ser autoeléctrico. Y los autos voladores, eso que anunciaron que también... Los chinos están inventando eso. Sí. Y todas esas cosas. Maravilloso para que puedan estar vigilando desde el cielo los chinos que son tan expertos en esas cosas. Es un tema que tiene sesgo político, ¿no? Yo creo que no debería, pero sobre todo en año electoral, uno debiese decir, bueno, los candidatos debiesen tener propuestas, ideas respecto al tema de cambio climático. Yo creo que están en prioridad 180. A eso voy. No he escuchado de ninguno de los relevantes, claro, hay como 200 candidatos inscritos, pero de ninguno de los relevantes como que sea un tema así de los prioritarios. ¿Hay algún sesgo político en las respuestas o un tema transversal? Yo veo que está absolutamente invisible dentro de los otros problemas. Lamentablemente, debería ser un tema importante, pero estamos con otras prioridades. Fue lamentable también que se perdiera lo que había dentro de la Constitución. Sin, digamos, evaluar el resto de todos los artículos y todo lo que había, que podían ser buenos, que podían ser malos, el tema medioambiental parecía ser como algo transversalmente aceptado, quizás con algunos matices, pero es algo en lo que nos ha costado menos ponernos de acuerdo como en el sistema político que en otras cosas. Entonces, es lamentable que se perdiera. O sea, a ver, claro, se perdió el contexto completo porque el resto era... pero es algo que se puede discutir a nivel de reforma, de temas puntuales, o sea, sí. Es algo que está como idea. Pero el problema de fondo es que no es prioritario. Entonces, como no es prioritario, año electoral yo creo que podría ser una buena oportunidad para alguien para que lo levante como tema. Pero tuvimos yo me acuerdo en la década de los 90, tuvimos una ola muy marcada en el mundo de la política con el tema ecológico, los partidos verdes. Aquí tuvimos partidos, de hecho todavía existe el Partido Ecologista Verde, hay gente que bueno, Sara Larraín Ruistagle, que fue la candidata presidencial. Un niño que se dedica a pasearse por todo el mundo dando charlas del tema, Clinton, ¿o no? Al Gore. Claro, que fue candidato. Que fue candidato presidencial. Y que era su tema, po. Que era su tema, exactamente. Sí. La incómoda verdad, que lo presentó en algún momento. Tengo que ir a menciones, ¿en serio? No, ¿Estás segura? Vamos. Ya, le quiero comentar a usted, amiga y amigo, que en AFP Plan Vital están aquí para ti, para construir tu pensión, lograr tus metas y resolver tus dudas con soluciones para cada momento de tu vida. Cámbiate a AFP Plan Vital. Te quiero hacer una última pregunta respecto de esta encuesta. Bueno, la frecuencia que tiene, ¿cada cuánto tiempo se va haciendo? Es anual. Al año. Es anual. Ya. Y tú me decías al principio que la línea conductual de las respuestas se mantiene más o menos en el mismo rango, pero que en Chile la preocupación está más arriba. Esta preocupación ha tenido un correlato precisamente en el mundo de la política en ponerle quizás más atención a este tema, entendiendo, insisto, que hay una preocupación mayor en Chile respecto a este tipo de cosas, ¿o no? Yo creo que hay más avances desde el Estado que en la ciudadanía. ¿Ya? La preocupación lo que genera, digamos, es personas que están alerta al tema, pero no necesariamente cambios conductuales, y lo que falta es unir los dos mundos. Yo creo que ahí está el gran desafío. O sea, que el país avance institucionalmente, pero que se suma a la ciudadanía. Eso es lo que todavía no pasa, no nos conectamos todavía, parece. Sí, ahí está el desafío, efectivamente. Sí, de todas maneras. Y ahí nosotros estamos tratando como de poner el tema en la palestra para que lo pesquen más desde el punto de vista político y decisiones del día a día. Claro, obviamente que cuesta, porque insisto, uno ve o percibe que hoy día, por ejemplo, en el debate público hay una colisión muy grande respecto de la permisología, que en el fondo muchos apuntan a una normativa muy extrema respecto de, por ejemplo, cuidados ambientales o cuidados que tienen que ver con aspectos históricos, aspectos... Sí, pero el problema es que te pasaste para el otro lado. Claro, entonces cuando tú tienes una legislación muy extrema y donde además tienes que pasarte por 35.000 ventanas, en vez de ir en solo una y apurar los procesos, claro, ahí hay una colisión entre el deseo de avanzar rápido en un desarrollo económico versus también el cuidado del medio ambiente. Como que en el fondo hay gente que está dispuesta hoy día a sacrificar un poquitito más de esto, quizás no sacrificar el tema, pero sí a apurar determinadas cosas para que en definitiva el tema económico crezca rápido. Sí, efectivamente, una cosa es el problema general, otra cosa es mi problema personal del día a día que tengo que... Y cuando colisionan probablemente voy a decidir más en qué tengo que generar. Entonces, obviamente. Es obvio. Ya, me tengo que ir, ya me voy. Ya, nos vamos, señoras y señores. Quiero agradecerle a Miguel Pinto, subgerente de Estudios Públicos de Ipsos, que nos vino a traer detalles de esta encuesta People and Climate Change 2025, que, insisto, tiene
tiene un correlato en lo individual, tiene un correlato respecto a las políticas públicas, tiene un correlato respecto del crecimiento económico, tiene un correlato respecto al día a día. Así es que gracias, Miguel, por venir a contarnos un poquitito cómo viene la mano en este tema que, como dice Pedro, de repente está un poquitito olvidado, pero quisimos ponerlo arriba de la mesa el día de hoy. Buenísimo. Feliz de estar con ustedes. Gracias por la invitación. No, gracias por acompañarnos y por venirnos a explicar del estudio, que el estudio está ahí disponible, así que usted ya sabe, puede descargarlo en detalle. No se atiborre con huevitos de chocolate, don Pedro. No se atiborre. Haremos nuestro mayor esfuerzo. Yo sé que ahora va a ir a la casa, va a ir a los niños con una montaña de... No se atiborre. El conejo tiene que haberse portado bien, pues esperemos. Difícil no tentarse, no es difícil. Así es, así que... Eugenio, pues estuvo interesantísimo el programa. Así es, nosotros nos reencontramos en 7 días más. Así es, que tengo una bonita semana, nos estamos viendo. Chao.